Hemos llegado al capítulo número 6 de esta epístola, del estudio de esta epístola, y no la vamos a terminar el día de hoy porque no es suficiente el tiempo. Voy a tratar de compartirles estos 9 versos, que sería la mitad del capítulo o una tercera parte del capítulo. Y si algo no alcanzo a dárselos, pues el próximo martes pues, puedo repetir algo, pero voy a tratar de explicarles lo que estos 9 versos nos están enseñando. Habíamos dicho que cada capítulo tiene un tema central y cada uno de esos temas en cada capítulo nos ayuda a comprender todo lo que el capítulo nos va diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Y en el capítulo 6, el tema central es: la iglesia es un soldado. En el capítulo 1 habíamos dicho que la iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2 la iglesia es un templo. En el capítulo 3 la iglesia es un misterio. En el capítulo 4 la iglesia es un hombre nuevo. En el capítulo 5 la iglesia es la novia. Y en este capítulo 6 la iglesia es un soldado. Miren cómo el Señor habla en esta epístola de diferente manera y todo relacionado con un solo propósito, ¿verdad? De que podamos vivir que podamos vivir la nueva vida en Cristo Jesús, que podamos vivir como hijos de Dios. Y en este capítulo, en este capítulo 6, la iglesia es un soldado. Eh, lo vamos a ver, creo que lo vamos a ver en 3 partes el capítulo, para poder explicar algo, entender algo suficiente en cada una de estas 3 partes. En esta primera parte hemos leído estos 9 versos y vamos a empezar a ver a qué se refiere la palabra de Dios hablando en este capítulo que la iglesia es un soldado. Y vamos a ver el proceso de un soldado. ¿Dónde empieza a formarse un soldado? ¿Dónde empieza y qué es lo que hace cuando ya es un soldado? Y vamos a ver algunas cosas acá. Todo lo que yo les explique en estos versos tiene que ver con la vida de un soldado. Y la Biblia nos llama que somos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Y un soldado va a la guerra, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos una lucha, una guerra. El apóstol Pablo dice: he peleado, le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. Entonces, Pablo sabía a qué habíamos sido llamados en Cristo Jesús. Y para ir comprendiendo esto, vamos a observar los primeros versos. Dice el verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de estos 3 versos. ¿Qué relación tiene hablar de que la iglesia somos un soldado? ¿Y por qué empieza a explicar con los hijos? ¿Por qué? O sea, ¿verdad? Entonces, bien interesante. En el capítulo 5 hablamos del matrimonio, ¿verdad? Del padre, del hombre y la mujer como esposos, que así viene a ser la iglesia con Cristo, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca del ejemplo de lo que es la relación matrimonial y que asimismo debe de ser la relación entre la iglesia y Cristo. Ahora
la relación de la iglesia con Cristo como soldados empieza en los hijos, empieza en el hijo, ¿verdad? Entonces, vimos en el capítulo 5, estuvimos viendo que la relación del matrimonio es la misma relación de la iglesia con Cristo. Y lo fui presentando de las dos formas al mismo tiempo, ¿verdad? Y que viene a hacer lo mismo, viene a ser lo mismo. Para que nosotros comprendamos la relación que la iglesia debe de tener con Cristo, eh, el ejemplo es el matrimonio. Y, y el matrimonio debe de vivir como la iglesia debe de vivir con Cristo. Ahora, el soldado se prepara desde que es niño. Ahí empieza todo. La vida empieza con una familia. La vida empieza con los padres y los padres procrean, trayendo hijos a esta vida y con eso se forma una familia. Cuando no hay hijos es un matrimonio, pero cuando hay hijos es una familia. Entonces, para que nosotros entendamos cómo, cómo Dios nos demanda a nosotros honra y obediencia, es bien sencillo entenderlo, bien práctico, es bien sencillo. Es de la misma manera como nosotros queremos que nuestros hijos nos honren. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, y un buen soldado empieza a formarse desde que nace. La ciencia dice que los primeros años de vida del niño, eh, ahí se forma todo lo que él va a hacer durante viejo, ¿verdad? Y eso es una gran realidad. En los primeros años de vida el niño aprende todo y desarrolla sus habilidades y de eso él va a seguir aprendiendo cosas, ¿verdad? Pero este, aún durante la infancia el niño deja de aprender lo que le va a servir para toda la vida y lo que sigue aprendiendo después de ahí ya es básico que tiene que ver con lo que aprendió los primeros años de vida. Entonces, lo que al niño, lo que a toda persona le va a servir para toda su vida, no es lo que va a aprender durante toda su vida, sino que lo que va a aprender los primeros años de la infancia. Antes de dejar la infancia, el niño deja de aprender todo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que el niño aprenda todo en la vida? La responsabilidad es de los padres. El hijo no va a ser educado en la escuela ni en la iglesia. El hijo es educado, es formado en la casa. Fíjense que hace algunos años estuve viendo una película de Abraham. Y en las películas a veces le ponen cosas que existen en la vida y que no se relatan en la Biblia, para que podamos comprender. La Biblia no habla de cómo fue Abraham con Isaac, así, a grosso modo, ¿verdad que no? Entonces, en esa película, relatan cómo fue la vida, la relación de Abraham con Isaac. Y en la cultura hebrea, que repitiendo y dicho de paso y repitiendo, la relación del pueblo de Israel con Dios a través del conocimiento de la Torá, de los salmos y de los libros proféticos, eso es parte de la cultura hebrea. Ellos no miran la Torá como una religión, porque para Dios no existe el término religión. Para el pueblo judío no existe el término religión. Para Israel es parte de la cultura abrir la Torá, conocer. ¿Por qué? Porque ella es la que les da el conocimiento que tienen y lo que son como nación, como pueblo de Dios. Entonces, para ellos es parte del estudio cuando el niño llega a sus 6 años que empieza a ir a la escuela, que empieza a estudiar la Torá. ¿Le enseñan a multiplicar? Sí, le enseñan números. Le enseñan de geografía, le enseñan de cultura, sí, pero dentro de la cultura va lo espiritual para ellos.
Entonces, ellos nos llevan años, años, años de luz, millones de años de luz, de distancia en ese sentido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, como lo hace el judío. El judío, un día de estos, esta semana, ayer pasé casualmente, pasé por ahí no, perdón, fue la semana pasada, fue el viernes. El viernes. El viernes yo pasé ahí por Beverly Hills. Y pues en Beverly Hills hay mucho judío, ¿no? Y a mí me gusta observarlos. Yo cuando los veo, me gusta verlos, ¿verdad? Me gusta verlos. Pues iba la señora, una señora joven, pues porque el niño tenía un poquito más grandecito que su nieto. El niño como de 4 años a 5 años, a lo mucho, 4 años y medio, 4 años, por ahí el niño, chiquito, iba con la mamá. Y llevaba el niño la kipa, ¿verdad? Eh, y la kipa tiene un significado, ¿verdad? Ese significado es que ellos entienden que Dios está sobre ellos, que ellos nunca se le pueden sobrepasar a Dios. Dios está sobre la vida de ellos. Dios es más alto que todo y es el que tiene control de ellos. Entonces se estaban cruzando el semáforo y en eso al niño le dio por correr. En lo normal, como niño. Pues, ¿qué creen que hizo el niño? Se agarró la kipa, la agarró cuando corrió, le llegó al otro lado, se la volvió a poner. Qué educación, ¿no? Qué educación. Qué educación. Y un niño pequeño, que alrededor de 4 años. Yo he visto niños que lo llevan en la carriola el día sábado, niños judíos, niños de 2 años, año y medio, y llevan esa cosa, la kipa. Entonces, Israel nos lleva a nosotros millones de años de distancia en conocimiento de Dios, porque para ellos no es religión, para ellos es cultura. ¿Se acuerdan cuando por allá dice Pablo, en sus epístolas dice Pablo, nosotros dice, para ser exacto, 1 Corintios 11, nosotros, dice Pablo, cuando habla de aquel asunto del velo, ¿recuerdan? Dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que contendemos en estos asuntos. Y lo deja a libertad de los que estaban eh, eh, discrepando con ese asunto del velo. Entonces, ¿por qué Pablo dice ese asunto? Porque para el judío el término religión no entra en su mente, en su conocimiento. Es parte de la cultura. Conocer a Dios para que ellos sean prosperados. Ellos son prosperados por conocer a Dios y nosotros queremos conocer, ¿cómo sería? Ellos son prosperados por conocer a Dios y nosotros queremos conocer a Dios por ser prósperos, para ser prósperos. Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, el hijo es educado en la casa, ¿no? En el hogar por los padres. El hijo, no sé, yo no entiendo de dónde sacamos, bueno, como parte de una cultura muy dañina que tenemos nosotros, tenemos ese concepto. Yo, pues, me lo desprendí, pero está dentro de la cultura de que el hijo tiene que ser educado en la escuela o en la iglesia. Eso es mentira. El hijo es educado en la casa por los padres. Allí es formado el hijo. Entonces, aquí empieza hablando a alguien que se va a convertir en soldado. Aquí empieza el apóstol Pablo, dice, hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un buen soldado, un buen soldado, eh, un buen soldado, ¿ustedes creen que puede morir fácilmente en una guerra? Hay muchos que regresan, algunos tal vez con problemas de salud, pero regresan vivos. Hay algunos que regresan vivos y bien sanos, con la experiencia, dándole gracias a Dios que sobrevivieron y pasaron eso. Pero en el tiempo de la guerra en mi país, se oían los comentarios, ¿verdad?, de los soldados, de los que iban quedando vivos, ¿no?
cuando mataban a algunos de sus compañeros, decían que lo habían matado porque no se había aguantado el deseo de fumarse un cigarro en la noche. Veían la lucecita del cigarro y le apuntaban los francotiradores, muerte segura. Entonces, ¿era buena preparación la de ese soldado? No. ¿Verdad? Entonces, tuve que haber aprendido eso en esencia durante su preparación como soldado. No. Esas son habilidades que se desarrollan desde la infancia. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos estos términos, ¿verdad? Y si traemos nosotros esto, si nosotros traemos todo esto de lo que es natural de formar al hijo en el hogar, a lo espiritual, nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando Cristo nos redime. A partir de ese momento que Cristo nos redime, nosotros pasamos de ser creación, de ser únicamente creación, pasamos a ser hijos de Dios legalmente, ¿verdad? Entonces, en la mayoría venimos ya grandecitos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera aplica esto a nosotros? Bueno, trasladándolo, así como lo apliqué en el capítulo 5 del matrimonio de la iglesia, aquí es lo mismo. Por eso es bien importante que cuando nosotros nos convertimos, nos demos prisa a aprender de la palabra de Dios y alcanzar en el lapso de 3 años un conocimiento en donde podamos caminar con Dios como hijos de Él, ¿verdad? Porque desde el momento que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo y pasamos a ser hijos, desde ese momento la palabra de Dios nos empieza a nosotros a formar como hijos para que nos convirtamos en verdaderos soldados del ejército de Jesucristo, ¿verdad? Que peleemos la buena batalla para que podamos pelear, luchar contra el pecado y con todas las acechanzas que podamos tener. Entonces, es bien importante que nosotros enseñemos al hijo. ¿A qué vamos a enseñar al hijo? Esto lo vamos a ir repitiendo en las próximas partes del capítulo hasta que terminemos el capítulo 6. Porque si lo leo todo, nos puede costar un poquito más. Entonces, eh, ¿a qué, a qué debemos de, a qué conocimiento debemos de llevar a nuestros hijos y a qué conocimiento nos quiere llevar Dios a nosotros? E incluso desde antes que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios a través del lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Cristo, lo que naturalmente nos han enseñado nuestros padres o lo que naturalmente nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos debe de servirnos para que cuando vengamos al conocimiento de Cristo o debe de servirnos para nuestra propia vida natural, para que seamos bendecidos. Ahora bien, ¿qué es lo que se le debe de enseñar a un hijo? ¿Cuáles son las características del aprendizaje de un soldado? ¿Cuáles son? Obediencia, disciplina. ¿Qué más? Sometimiento. Sometimiento. Cuando dice aquí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Algo que nos lleva a nosotros, nos va a llevar a nosotros a tener una vida bendecida y ser de larga vida, es aprender a respetar a los demás. Y eso se debe de enseñar al hijo, ¿verdad? A respetar a todos. He conocido de algunas personas dentro de mi familia y fuera de mi familia, a enseñarles a los hijos a que son superiores a los demás. Y las consecuencias son gravísimas y también las he visto. Enseñarles a los hijos a que los demás les hagan los mandados.
a enseñarles a los hijos a no respetar a los demás. Entonces, gravísimo. Entonces, eh, se le debe de enseñar al hijo a aprender a respetar a los demás, a saberle dar ese espacio a los demás que es sometimiento los unos a los otros. Y el hijo debe de someterse sobre todo al padre, a respetar la autoridad del padre, a someterse. El hijo debe de aprender a seguir las instrucciones del padre, cosa que en este tiempo está bien decadente, ¿verdad? La educación en los hogares está bien decadente, la educación hacia los hijos está pésima, está bien deteriorada, ¿verdad? Ahora, eh, el soldado, para que él quede como soldado, porque de todos los que llegan a inscribirse para ser soldados, una gran parte la descalifican por problemas de salud. Otra parte la descalifican por problemas mentales, psicológicos. Otra, otra parte la descalifican por diversas situaciones. Y al final queda una parte bien mínima de los que se presentan a dar su servicio militar. En el Evangelio no es así. En el Evangelio dice el Señor Jesucristo que Él no echa fuera a nadie que viene a Él. En el Evangelio, por no haber tenido nosotros una disciplina en nuestro hogar, no podemos tener una disciplina dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros mismos nos descalificamos. Nosotros mismos nos rechazamos por no tener el conocimiento de Dios como parte de nuestra cultura. ¿Verdad? Una cultura en un país define lo que ese país es. La cultura en un país es bien importante observarla. Bien importante. Bien importante. Porque eso identifica a la población de ese país quiénes son. Entonces en el Evangelio, nosotros mismos nos descalificamos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a respetar autoridad. ¿Se acuerdan de ese pasaje bonito, verdad? De aquel centurión que manda a unos judíos pidiéndoles el favor que haga llamar que le diga a Cristo que si llegas a sanarle al criado, porque amaba al criado, lo amaba. Y esa escena está bien, bien interesante, ¿no? Porque van los judíos y le dicen a Cristo, mira, le dice, y es lícito, le dice, que le hagas esto. Porque fíjate, le dicen los judíos, ¿verdad? Fíjate que ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. ¿Ah? Cuando Cristo está en camino, el hombre sale al encuentro y le dice, no, Señor, le dice, no soy digno de que vengas a mí. Solo di la palabra y mi criado sanará, le dice. Porque yo también soy hombre puesto en autoridad y digo a mis soldados, ve y va. Ven y viene. Y eso a Cristo lo maravilló de lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este capítulo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Eso significa saber tener autoridad y saber seguir autoridad. ¿Por qué este centurión amaba a este hombre? Porque era un hombre que sabía someterse a la autoridad de su Señor y sabía obedecer. Este centurión había sido un soldado un día. El tener la capacidad de someternos a la autoridad que está sobre nosotros nos lleva a que un día nosotros estemos en un nivel de autoridad que estemos dirigiendo. Una persona fíjense bien qué interesante está esto.
Y en la vida todo es relativo, todo es relativo. Una persona que nunca puede someterse a una autoridad, jamás va a llegar a tener autoridad para dirigir a otros. Jamás, jamás. La vida en Cristo, la vida en Dios, la vida natural y la vida redimida, no tiene ese concepto. No lo tiene. Y una persona que no sabe someterse a una autoridad y por ende no llega a estar en posición de autoridad, es una vida fracasada. Como el soldado, ¿verdad? Que se fuma el cigarro en la noche en pleno campo de guerra y obviamente por la lucecita pierde la vida por el chispazo del cigarro. Entonces, en Cristo nosotros tenemos la oportunidad en la nueva vida en redimir todo. En Cristo nos puede ayudar muchísimo si nosotros no aprendimos a someternos a nuestros padres. Muchísimo, eso cuenta. Pero supongamos que usted ni siquiera conoció padres, vaya. Yo, como les he dicho, yo he entendido en estos últimos años, a través de la palabra y meditando la palabra, yo he entendido mucho por qué mi papá tuvo muchos problemas con nosotros. De 9 años quedó huérfano. ¿De qué padres aprendió? Básicamente, digo yo, lo que este viejo hizo fue más de lo que pudo haber hecho. Y en lo que se equivocó, yo cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Entonces, supongamos que usted y yo, entre nosotros aquí alguno o alguien que nos vaya a escuchar en el futuro esta enseñanza, no tuvo padres de quien aprender. Desde el día, como Cristo redime todo en nosotros, ¿verdad? Entonces, el habernos criado tal vez sin padres, el Señor nos redime y en ese momento Él pone la oportunidad para que nosotros empezamos a aprender todo a través de la palabra, por el hecho de no haber tenido padres. Entonces, aprendemos y entonces la palabra nos da la oportunidad de aprender todo en la vida y poder alcanzar esa felicidad que Cristo nos da. Entonces eh, es bien importante que nosotros, que toda persona desde que se entrega a Cristo, se dé a la tarea de dejarse discipular, de dejarse enseñar. Y si no hay sometimiento es bien difícil. Si no se respeta la autoridad es bien difícil. Porque, por ejemplo, aquí en toda congregación, la autoridad después de Dios, la autoridad máxima después de Dios es el pastor y el liderazgo. Y quien no se somete al pastor va a tener problemas. El que no se somete al liderazgo va a tener problemas. Entonces, ¿qué se le debe de enseñar al hijo? ¿Y qué es lo que Dios nos enseña a nosotros como hijos? Lo que Dios nos empieza a enseñar a nosotros es a reconocer el señorío de Cristo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo, lo vivo para el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, debemos de enseñarles a nuestros hijos a que aprendan a respetar la autoridad de nosotros como padres. Que no jueguen con nosotros. Que no jueguen con una orden que uno les da. ¿Verdad? Hay momentos en los que nos reímos, que jugamos, que bromeamos. Sí, eso es sano. Eso así debe de ser. Pero hay que identificar cuando uno le dice, ¿me traes esto, por favor? ¿Por qué no va el otro? Esas expresiones son bien malísimas, dañinas. Entonces para que nosotros lleguemos a ser buenos soldados de Jesucristo, debemos de aprender a someternos a autoridad, a ser obedientes, a ser disciplinados. Disciplinados. Por ejemplo, debemos de tener la disciplina de congregarnos, deberíamos de tener la disciplina de leer la Biblia, deberíamos de tener la disciplina de orar, deberíamos de tener la disciplina de adorar,
Deberíamos de tener la disciplina de ayudar a los demás. Todo eso. Deberíamos de tener la disciplina de evangelizar, ¿verdad? Entonces, si tenemos todas esas disciplinas que les he mencionado como ejemplo, entonces es porque nosotros nos estamos sometiendo a Cristo. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que nosotros le enseñemos a los hijos a respetarnos a nosotros como autoridad, a respetar a los demás. Y, y eso es respetar a autoridad. Respetar a autoridad. Entonces, eh, el hijo debe de ser formado en el hogar por los padres para que pueda llegar a ser un buen soldado en la vida, un buen soldado de Cristo. Así de que eh, dice el verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir disciplina? Disciplina. Dice el diccionario, conjunto de normas que rigen a una actividad o a una organización, disciplina militar, dice. Otra definición dice, actitud de las personas que acatan estas normas. Para hacer una dieta tan estricta necesitas mucha disciplina. Entonces, eh, esta es la disciplina, seguir instrucciones, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Qué es amonestación? Estos volados hay que hacer, hay que usar, hay que aprovecharlos. ¿Qué es la amonestación? Advertencia o llamada de atención sobre un error o falta antes de tomar una decisión negativa contra alguien. El árbitro, y este es un ejemplo de esa definición, el árbitro expulsó al jugador tras una doble amonestación. O sea que ya se lo habían dicho, esta es la manera como se deben de castigar a los hijos. Esta es la manera como se les debe dar vara. No ignorar los errores de los hijos, sino que decirle, ok, esto te dije que no lo hicieras o lo hiciste mal y no te quiero volver a ver que hagas esto porque si lo haces, entonces yo voy a ponerte, te voy a castigar. Dios nos castiga a nosotros como hijos de Él. Entonces, esto es bien importante para que el hijo se convierta en un buen soldado y para que los hijos de Dios nos convertamos en buenos soldados. Eh, entonces, dice, criarlos en disciplina y amonestación en el Señor, ¿verdad? Para no provocarlos a ira. Hay que saberlos, ¿verdad? Fíjense que cuando al hijo se le dice una vez, esto que hiciste no lo tenías que haber hecho, y en la segunda vez se ajusta cuentas con él, el hijo no va a caer en ira con el padre, ni con Dios, ni con la vida. Eso sí, si hay necesidad de castigarlo, hay que hacerlo correctamente. Hay que hacerlo correctamente. Porque alguien que me lea, por favor, Proverbios 13:24. Hoy estoy hablando tal vez un poco más despacio porque ando mal de la garganta, creo que cargo infección o virus, pero el caso está que cargo mal la garganta. Necesito que alguien me ayude a leer, por favor, Proverbios 13:24, Proverbios 10:1 y Proverbios 17:25, por favor.
24. Ujú. ¿Desde cuándo? ¿Qué sería temprano para nosotros? Pequeños. Ahora, ¿qué pasa cuando uno dice, pobrecito, el niño no, no le voy a, aunque le ofrecí el castigo, pero siempre no me dio lástima dárselo? ¿Qué está pasando en ese momento? Está aborreciendo al hijo. Es lo que la palabra dice. ¿Se han fijado que hay padres que dicen, le pegué y sentí más dolor pegarle a que no lo hubiera hecho? Y el hijo se da cuenta y eso ya no sirve tampoco. Entonces, cuando el padre no corrige al hijo, alguien que me encuentre la cita bíblica de Hebreos, se me olvidó anotarla por puro olvido, se me olvidó anotarla. Alguien que me consiga la cita bíblica de Hebreo, esta misma de corrección. La que dice que Dios al hijo que ama, corrige. Está en Hebreos. Pero mientras encuentran Hebreos, léanme Proverbios 10:1 y Proverbios 17:25. 10:1 y 17:25. Cualquiera de los dos. De último. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no lo corrigió. Porque no lo corrigió. Exacto. Ahora, ¿qué dice la otra de Proverbios? ¿Se han fijado que siempre el hijo que se consiente es tristeza para los padres? Los consentidos. Yo les decía el domingo de que para en Semana Santa, cuando llega la Semana Santa, yo solo me acuerdo de eso. Que era tiempo de vacaciones en la escuela, de querer jugar uno con los compañeros, y yo era el ayudante de mi mamá. Porque nos hacía de todo durante esa semana: tamales, mango, jocotes, tejocote en miel, todo eso, todo, ajá, típicos para esa semana. Las torrejas, los nuegados, el chilate, el 8, 9, 10, cuando yo quería andar corriendo afuera. Y como era el más calmado, pues a mí me tocaba, porque yo me acuerdo que no me quedaba opción ni le decía que no, porque sí me acuerdo. ¿Eh? Ajá. Entonces, cuando yo salía ya habían parado todos de jugar. ¿Verdad? Pero eso me ha ayudado en mi vida. Todo eso a mí me ha ayudado ahora, sirve. Entonces, el, el, el hijo que no es educado le da tristeza al padre. Y pregunto una cosa, ¿de quién es culpa de que le dé tristeza? De los dos, de los dos. Porque cuando uno crece y llega a ser adulto, no es animal, sino que es persona. Hay tiempo y oportunidad de aprender en la vida, ¿verdad? Pero la mayor culpa podría ser del padre, que no educó al hijo. En cambio, ¿qué dice Hebreos? Dele. Entonces, Dios nos azota a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de azotar también a los hijos. La psicología dice que eso es trauma y que es salvajismo. Obviamente, usted no le va a dar látigo a
a soltar la ira, ¿verdad? Sino que, como dice la amonestación en el Señor, lo que el diccionario, la definición de que el diccionario nos ha dado, se le dice una vez y a la segunda vez se le castiga, pero razonablemente corrigiendo, castigando a una persona, no a un animal. La policía dice que al niño se le puede dar con las palmas y con una chancla aguada, ¿verdad? Chanclas, pantuflas, ¿verdad? Porque en sí no es el dolor que va a corregir al niño, no es el dolor, sino que es la intención que vea hice algo mal, hice algo mal. Pero como una nalgadita a un niño, él le va a hacer como lo más duro, lo más duro. Entonces, esas son las cosas que psicológicamente debemos de también tratarlas, analizarlas. Al nieto de la hermana, si le dan con un látigo, con uno lo matan. Pero el Señor nos da látigo. Es diferente porque es espiritual, pero nos hace llorar. Nos hace humildes, obedientes, sumisos. Si bien es cierto, es un látigo espiritual, pero también en lo natural y en lo físico, en lo visible, hay que darle al niño su nalgadita, pues. Obviamente tampoco no en público. O sea, todo eso también se debe de aprender, ¿verdad? No en público para no avergonzarlos, sino que en privado, porque el problema es entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre, no entre la familia entera o entre los amigos conocidos, no es así. Entonces, sí hay que aprender a manejar todas las situaciones, pero hay que hacerlo, porque dice que si Dios no nos corrigiera y nos tratara como hijos, bastardos, bastardos. Entonces, y todo ese trato, hermanos, nos ayuda para que en la vida seamos formados como personas de bien, como personas triunfadoras, personas de éxito. Entonces, por eso que en Cristo nosotros debemos de aprender a escudriñar la palabra y a dejarnos formar cuando nos convertimos al Señor. Y por esa falta de sometimiento es que tenemos problemas. Bien, vamos a pasar al verso 6. Y por aquí no vamos a ir quedando, pero lo vamos a leer. Dice 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de persona. ¿Por qué, ¿por qué Efesios 5:21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios? ¿Qué significa someteos los unos a los otros en el temor de Dios? ¿Y por qué le dicen en el 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres? ¿Por qué? Porque dice que para el Señor no hay excepción de persona. El Señor va a mirar igual como a hijo de Él, al Padre y al hijo de ese Padre aquí en esta tierra. Para Dios, hijo soy yo de Él y hijo de Él son mis hijos. Y cuando se está refiriendo a este sometimiento a los amos, el otro martes voy a explicar esto porque obviamente no lo voy a poder explicar. Cuando se está refiriendo a estos amos, dice en el verso 8, sabiendo que el, dice, no, y vosotros amos, el 9, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces, desde el momento que dice que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, aquí está hablando al pueblo judío como judíos y a la iglesia como entre cristianos. Si yo tengo una empresa y si yo contrato trabajadores cristianos,
para nosotros aplica esto. No para los cristianos que trabajan para impíos. No, ahí es otro asunto, es otro tema. Esto es para nosotros. Entonces, por eso dice que lo hagamos todo como para el Señor. Pero el error que cometemos en la iglesia es que en el trabajo de afuera secular, donde nos dan el cheque para lo material que nos cuesta sudor, ahí nos desvivimos y damos el todo por el todo. Vamos a trabajar enfermos, queremos agradar al jefe y queremos que nos halaguen, queremos que se den cuenta que somos los mejores, pero para el Señor somos lo peor a veces. Entonces, ese no es un buen soldado de Jesucristo. Ahora, si nosotros valoráramos lo que dice el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Si nosotros nos sometemos unos a otros, yo a ustedes y ustedes a mí, yo no lo voy a recompensar a ustedes ni ustedes a mí. El Señor nos va a recompensar según el bien que nosotros hagamos. Y si nosotros analizáramos esto, meditáramos y dijéramos, wow, no, sí, debo de ser lo mejor. Debo de ser lo mejor como hijo de Dios, como soldado de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, la obediencia, verso 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, la obediencia, el obedecer, esto nos lleva al éxito, al triunfo, a la vida exitosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ir dejando esto aquí porque el tiempo avanzó. Y la próxima semana vuelvo a repetir, explico mejor esto, ¿verdad? Así de que vamos a orar y darle gracias a Dios.